Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este primer tiempo de la enseñanza. Abramos nuestras Biblias para iniciar en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hoy vamos a ver el último tema de esta serie de enseñanzas que hemos estado considerando referente a la membresía en la iglesia local. El tema principal que vamos a estar tratando es la disciplina en la iglesia. Quiero mencionar de todas maneras que es un tema muy amplio, es un asunto muy amplio de tratar. Vamos a considerar algunos aspectos fundamentales, profundizar quizás en algunos y otros solo los mencionaremos por cuestión de tiempo. Pero el énfasis de esta última enseñanza, en esta serie que hemos estado explicando a lo largo de esta semana, es ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la disciplina en la iglesia, qué directrices quiere darnos y a su vez qué cosas quizás hemos hecho mal o hemos pensado mal con respecto al tema de la disciplina en la iglesia. Entonces que el Señor pueda darnos luz en este asunto y que luego esto que estemos considerando y mencionando y aprendiendo pueda ser puesto en práctica a lo largo de los días, semanas y meses en nuestras propias vidas. Cuando usted escucha el término disciplina, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes? Cuando escuchamos el término disciplina, ¿qué es lo primero que viene a nuestras mentes? ¿En qué pensamos cuando escuchamos disciplina? Corrección. ¿Qué más? Castigo. ¿Ya? Corrección, castigo. ¿Qué más? Es lo que viene a su mente. ¿Qué es lo que primero, cuando hablamos de disciplina, creo que son los dos conceptos más continuos, ¿no? Corrección y disciplina, llamado de atención, ¿verdad? Entonces, la realidad es que en un sentido es lo que primero viene a nuestra mente y es lo que quizás más se considera cuando se habla de disciplina. Sin embargo, cuando hablamos de disciplina en el contexto de la iglesia local y la disciplina que a su vez también ejerce o que es enseñada en las escrituras, que es ejercida, es mucho más que una corrección, es mucho más que un llamado de atención, es mucho más que eso. ¿Sí? La disciplina es, en un sentido más estrecho, en un sentido más específico, es una acción de la iglesia, ya sea hacia los individuos, o ya sea como individuos, o ya sea como cuerpo, o como el cuerpo de Cristo. Y a su vez también está dirigida, en el sentido más estricto, hacia las faltas o hacia las ofensas cometidas contra la ley del Señor. Pero permítame mencionar un concepto breve de Ezekiel Harvard con respecto a la disciplina. Él dice lo siguiente: la disciplina es el cuidado mutuo de los miembros por medio de ofrecer aliento, consejos, amonestaciones y reprensiones. Lo repito nuevamente: la disciplina es el cuidado mutuo de los miembros por medio de ofrecer aliento, consejos, amonestaciones y reprensiones. Entonces, cuando hablábamos de disciplina, lo que preguntaba inicialmente, ¿hay algo previo a esa exhortación o a esa corrección que comúnmente pensamos que es la disciplina? Este concepto nos dice que hay un aliento, nos dice que hay un consejo y también habla de reprensiones y amonestaciones, pero a su vez tenemos que considerar que aquellos que serán disciplinados previamente o en el proceso del cristianismo o de su fe, tienen que ser y aprenderán a ser discipulados. Es decir, ser discipulado significa en otros casos también ser disciplinado. Cuando nosotros, y evidentemente muchos tendrán mucha más experiencia que mí con respecto a la crianza de los hijos, pero cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos, ¿qué hay previo o qué debería ir previo a una disciplina? Una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza o una explicación de el cómo se hace tal o cual tarea o labor que se le encomienda a los hijos, y evidentemente luego de haber sido la enseñanza y de haber sido dirigido, si es que hay una falta con respecto a eso que fueron enseñados, entonces ya se habla quizás ahí de una amonestación, de una corrección, ¿ok?
Entonces, ser discipulados significa también, en otro de los casos, ser disciplinados. ¿Y cuál es la gran comisión que el Señor dejó a sus discípulos? Y en este caso a los creyentes. Y predicar el Evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo iban a ser hechos esos discípulos? Enseñándoles, ¿qué cosa? Todas las cosas. Enseñando lo que Cristo había dado como enseñanza. Entonces, cuando hablamos de disciplina, esto tiene que ser considerado. Cuando hablamos de la exhortación, cuando hablamos de la corrección, ya es como los últimos pasos de la disciplina. Pero previo debe haber un cuidado mutuo, como decía el concepto que leímos, debe haber un aliento, debe haber un consejo, que en la mayoría de los casos la intención tiene evitar esa última instancia de la disciplina. Cuando hablamos de disciplina, lo primero que, dentro del contexto de la iglesia, lo primero que no deberíamos de pensar es en corrección. Cuando hablamos de disciplina, deberíamos pensar primero en discipular, en enseñar, en aconsejar. Luego podríamos pensar en la parte de corrección, que también está sustentada por las Escrituras. ¿Ok? Por ejemplo, David decía en Salmo 141:5 que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Y Gálatas 6:1, que fue el texto que leímos inicialmente, lo leo nuevamente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritus de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A quién está dirigiendo Pablo esas palabras? ¿A los líderes? ¿A los ancianos? ¿A los pastores? Dice hermanos. Entonces, otra de las cosas que hay quizás en nuestro contexto, cuando se piensa en aplicar disciplina, una de las cosas que se considera es que esa disciplina debe ser ejercida solamente por los líderes, o por los ancianos, o por los pastores, como se conoce. Entonces, esa es una idea también que existe en nuestro contexto. Hablamos de disciplina, no, el pastor o el líder tiene que ejercer la disciplina. Pero aquí Pablo está escribiendo en lo que leíamos de Gálatas. Él está diciendo hermanos, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, y está diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quién más puede tener esa característica de ser espirituales sino los creyentes que han nacido de nuevo? Y es a ellos a nosotros a quien se nos hace ese llamado. Y dentro de ese mismo texto hay un orden, ¿no? Dice restaurarle. ¿Sí se dan cuenta? Vosotros que sois espirituales, habla de una intención previa. Lo primero que debe haber como intención es una restauración de aquel que ha cometido la ofensa. Restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese considerándote a ti mismo, ¿qué le viene a su mente? ¿Cuáles son los dos primeros? El resumen de los mandamientos, o los mandamientos principales, como el Señor los resumió. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Pablo está diciendo: considérate a ti mismo. Cuando el Señor dice ama a tu prójimo como a ti mismo, y cuando hablamos de disciplina, en el contexto que estamos mencionando en la iglesia local, hay un llamado a amar a esa persona que está haciendo, o que va a ser disciplinada, o que tiene que ser restaurada o enseñada, como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces son aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, Colosenses 3:12 menciona lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué está hablando este texto? ¿Está hablando de disciplina? Sí. Dice:
Pero está hablando de una disciplina aplicada en el contexto de las relaciones diarias o comunes que hay dentro de la iglesia local, porque habla, ahora, para llevar a cabo esa disciplina, hay un previo, dice, vosotros pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable, ¿qué cosa? Misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Habla de características. ¿Quiénes tienen esas características en su vida ahora? Que antes no las teníamos. Los creyentes. El fruto del Espíritu en el creyente permite que esté capacitado para tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ahora, ¿cómo va a usar eso el creyente? Bueno, luego sigue diciendo, soportándonos unos a otros. Y luego dice, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tienen los cristianos de ese soportarnos y perdonarnos? Sigue diciendo el texto, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo los líderes de la iglesia. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Así también hacedlo vosotros. La base principal sobre la cual debe estar fundamentada la disciplina en la iglesia definitivamente tiene que ser el amor. No hay forma de ejercer una buena disciplina, una disciplina bíblica, una disciplina correcta, una disciplina que cumpla con el propósito. No hay forma de hacerla si no es sobre una base del amor. El Señor menciona en su palabra también la forma como Dios al que ama lo disciplina. Entonces, una forma de amar es llevar a cabo la disciplina. Imagínese a alguien pensando de la siguiente manera: esto de disciplina me parece que estamos siendo demasiado críticos. O alguien puede decir, no, pero si Dios ama incondicionalmente, Él no disciplina. ¿De verdad? ¿Tenemos ejemplo de eso en la Escritura, que Él no disciplina a los que aman? No, más bien tenemos ejemplos de que Él, al que ama, lo ha disciplinado. Alguien también podría decir, esto suena como a legalismo. Si somos salvos por la fe, no por las obras. Somos salvos por la fe y no por las obras. Pero eso no implica que no sigamos el ejemplo que las Escrituras mencionan con respecto a la disciplina. Y todo esto puede llegar a pensar a alguien también, bueno, si una vez somos salvos, siempre seremos salvos. ¿Para qué la disciplina? ¿A qué le suena eso? El problema está con respecto a la disciplina, es que puede haber extremos. Un extremo muy legalista y aplicar disciplinas sin conocimiento y sin falta de amor, y con falta de amor. Pero también puede haber un extremo en el cual no hay disciplina y en la iglesia vivamos como queramos. Entonces son dos extremos que bajo ningún concepto debemos de considerar. La Escritura nos da un equilibrio en ese sentido para poder saber sobre qué camino debemos de dirigirnos cuando hablamos de disciplina, pero siempre fundamentados sobre la base del amor, del querer restaurar el alma que ha pecado, que ha ofendido, que ha dañado. Si queremos aplicar disciplina sin esa característica de amar a la persona que nos ha ofendido, entonces no va a ser una disciplina correcta. Va a ser un acto quizás de justicia. No, yo quiero que hagan justicia conmigo porque me ofendió. La base fundamental tiene que ser el querer que la persona sea restaurada. Como decía el texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay 4 áreas, por lo menos, que encontramos en la Escritura, áreas de forma general. Hay muchos asuntos que se pueden tratar con respecto a la disciplina, pero hay por lo menos 4 áreas de forma general que engloban diferentes asuntos. Por ejemplo, cuando hablamos de disciplina, esta puede ser ejercida cuando hay pecado de parte de un miembro contra otro miembro en el contexto de la iglesia local. Entonces, una área es cuando hay pecado de un miembro hacia otro miembro. Otra área es
Cuando dentro del contexto de la iglesia local se están formando partidos, no partidos de fútbol o algo, sino se están formando grupos dentro de la iglesia. Entonces encontramos en las escrituras ejemplos de que en ciertas iglesias, no vamos a ver algunos textos, o creyentes o personas que estaban dentro de esas iglesias estaban formando grupos o partidos dentro de la iglesia. Entonces cuando esto se está llevando a cabo, la disciplina debe ser correctamente aplicada. Entonces cuando hay pecado de parte de un miembro de otro contra otro, cuando se forman partidos dentro de la iglesia o grupos dentro de la iglesia, cuando hay una conducta desordenada de parte de los miembros, evidentemente es aplicable la parte de la disciplina. Y cuando hay creencias erróneas en el contexto de la iglesia local, y específicamente estas creencias erróneas se empiezan a compartir, a expandir. Entonces, de esos 4 ejemplos vemos en las escrituras cómo se llevó a cabo o qué instrucciones se dieron en ese sentido. ¿Se debe ejercer la disciplina? Sí. Ahora, ¿sobre qué base? Vamos a ejercer disciplina sobre la base del amor por las personas. Vamos a ejercer disciplina sobre la base del amor por la iglesia, para que las ovejas débiles no sean dañadas. Vamos a ejercer disciplina a través del amor por el mundo, no por las cosas del mundo, sino por el mundo que nos observa, para que vean que dentro de la iglesia local el poder de Cristo se evidencia también a través de la disciplina. Y vamos a ejercer disciplina a través de la base del amor por Cristo, que es lo principal. ¿Se debe ejercer disciplina en la iglesia? Sí. Por amor por las personas, por amor por la iglesia, por amor por el mundo y por amor por Cristo. Si esa es la base de la disciplina que vamos a ejercer, entonces podemos llegar a un buen final. Veamos el primer punto de los que mencionamos. La disciplina, cuando el pecado o cuando hay un pecado de parte de un miembro hacia otro miembro. Vamos a Mateo 18. Creo que ahí está el ejemplo básico que el Señor Jesús da. Mateo 18:15 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De esto que está enseñando el Señor a sus discípulos, hay 2 cosas básicas que Él quiere hacer énfasis. Cuando Él da esta instrucción con respecto a la ofensa de un miembro hacia otro miembro, lo que Él quiere inicialmente es que el pecador se arrepienta. ¿Podemos ver eso en el texto? ¿Verdad que sí? Hay una intención básica ahí, que el pecador, que el ofensor se arrepienta de su falta. Eso es lo que vemos ahí en el texto, ¿verdad? Esa es la intención. Pero a su vez también vemos que hay una intención de que el número de personas implicadas en este asunto de la ofensa sea el menor posible. Si no fuera así, en vez de empezar estando tú y él solo, hubiese empezado, bueno, si tu hermano peca contra ti, dile a la iglesia que pecó contra ti. No dice eso, ¿verdad que no? Entonces hay una intención de que el pecador se arrepienta, pero también hay una intención de que el número de personas implicadas en el asunto sea el menor posible. Por eso empieza con tú y él solos. Ahí es lo ideal, para que luego no haya más personas implicadas y evidentemente Dios sea exaltado y glorificado a través de eso. Entonces eso es lo que podemos ver en este texto. Cuando hay pecado de parte de un miembro hacia otro miembro, debe haber una intención de que el pecador se arrepienta, de que el ofensor se arrepienta y de que el número de personas implicadas en el asunto sea el menor posible. Si el ofendido, o mejor dicho, el ofendido, si no hace que el ofensor tome la iniciativa, porque evidentemente cuando alguien ofende, o cuando alguien ofende a otra persona, lo llamado es que ¿quién debe ir a arreglar el asunto? De acuerdo a lo que hemos leído.
¿Quién debe tomar la iniciativa para arreglar el asunto? ¿El que ofende o el que es ofendido? Ok. Cuando hay pecado de un miembro hacia otro miembro, ¿quién debe tomar la iniciativa para arreglar el asunto? ¿El que ofende o el ofendido? El ofendido. De acuerdo al texto dice, porque está dando una enseñanza, por tanto, si tu hermano peca contra ti. En otras palabras, le está hablando a los ofendidos. ¿Sí? Si tú eres ofendido por tu hermano, ve. ¿Ok? Entonces, el ofendido debe tomar la iniciativa de conversar sobre el asunto. Ahora, ¿cuán difícil es eso? Muy difícil. ¿Pero recuerda lo que leímos anteriormente sobre la base de la disciplina? ¿Cuál debe ser? El amor. Y las capacidades que el Señor nos ha dado de tener paciencia, de soportarnos, de humillarnos, ¿sí? De tener esas actitudes que son cristianas. ¿Ok? Entonces, el ofendido tiene la responsabilidad, de acuerdo a lo que vimos en la palabra de Dios, de tomar la iniciativa para arreglar el asunto. Pero si yo no le he hecho nada, ¿verdad que eso es lo primero que viene a nuestra mente? Yo no le he hecho nada, ¿por qué yo tengo que arreglar el asunto? Pues precisamente por eso. Porque si uno no ha hecho nada, ¿quién tiene mal el corazón en esa situación? ¿No? En este caso el ofensor es el que tiene el corazón mal porque ha ofendido. Aquel que ha recibido la ofensa, si que permite eso, si que permitimos eso, si que guarda eso en su corazón y está allí, lo que hace es que su corazón siga dañándose, ¿verdad? El punto, como decíamos inicialmente, la intención es que el ofensor se arrepienta y que el menos número de personas se vean afectadas en el asunto. Entonces, si eso no da como... La idea es que eso dé resultado. La pregunta es, si alguien ha sido ofendido y el Señor le dirige a ir a arreglar el asunto con su ofensor, ¿acaso Dios no puede poner gracia en esa situación y llevar a solucionar los problemas y los asuntos? Claro que sí, si Él lo pide, evidentemente porque Él va a dar de esa gracia también para llevar a esa comunión nuevamente. Pero si no fuera así, si eso no da resultado y existen pruebas de la ofensa, dice luego, entonces toma a uno o dos hermanos sabios, miembros de la iglesia, que sean elegidos como testigos y mediadores en ese caso. Ahora, no funcionó, tuvimos que intervenir a otras personas más, pero la intención sigue siendo la misma. Cuando yo llamo a otros testigos, no es para decirle, oye, mira que este hermano es de esta manera. No, ¿verdad que no? Cuando yo llamo a otros testigos es para decirle, hermanos, esto está pasando. Yo quisiera que mi hermano que me ha ofendido se dé cuenta de la ofensa que ha tenido conmigo o hacia mí, se arrepienta y estemos en paz nuevamente. Ustedes pueden ayudarme con eso. Evidentemente los hermanos van a querer también participar de eso y ayudar. Van y hablan con el ofensor. ¿Cuál es la intención de ir y hablar con los testigos? Juzgarlo, condenarlo y acabarlo. Que se arrepienta, que vea su ofensa. Recuerden, ofensas que haya pruebas. Ofensas que sean, porque déjenme retroceder un poco. También puede ser que lo que yo pienso que me ha hecho mi hermano no es una ofensa en sí. Y cuando yo voy y hablo con estos testigos, a los cuales solicito ayuda, ellos me dicen, hermano, pero eso no es una ofensa. Nosotros creemos que tú estás considerando ese asunto de una perspectiva incorrecta. Nosotros creemos quizás que eso que tú consideras ofensa no fue una ofensa. Más bien tú estás ofendiendo ahora al que tú pensabas, porque estás levantando ¿qué cosa? Tu falso testimonio.
Y dirá alguien, pero ¿para qué le pregunté a estos hermanos? Ahora, ya tengo ahora más personas en contra mía. No, más bien si tú solicitas consejo para solucionar un asunto y esas personas te dicen, personas sabias, creyentes, te dicen, quizás lo que tú estás considerando como una ofensa no lo es, a lo mejor hay que considerar eso también. Y a lo mejor ya no sea necesario ni ir a hablar con la persona, sino que el asunto debe quedar ahí. Porque entendí ahora, por lo que mis hermanos me aconsejaron, de que quizás eso no era una ofensa, yo lo tomé de una perspectiva incorrecta. Recuerden, el objetivo siempre va a ser que el pecador o el ofensor se arrepienta, pero también que haya el menos número de personas implicadas en el asunto por el bien de la iglesia. Y me encanta una frase que habla Jonathan Lehman en un libro que habla de la disciplina a la iglesia, que dice cómo el nombre, por hecho, cómo la iglesia o cómo protege la iglesia el nombre de Jesús. Cuando hablamos de disciplina, lo que estamos hablando, primera instancia, es proteger el nombre de Cristo. ¿Sí? Seguimos. Si era una ofensa, entonces fuimos con los mediadores, la persona se mantuvo en su posición de no querer arrepentirse, reconocer su pecado, a pesar de que se trató de persuadir, hablarle y todo aquello. Sigue diciendo el texto, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Para qué? Ahora sí, para que lo excomulguemos ya cuando la iglesia se entere y a nadie le hable y no le cerremos la puerta y no lo tratemos. Para eso le decimos a la iglesia. La intención sigue siendo la misma, que el ofensor se arrepienta, y bueno, en ese caso ya va a haber un mayor número de personas involucradas en el asunto. Pero la iglesia debe de tener conciencia, todos los implicados deben tener conciencia que el objetivo es el mismo: llegar a paz, establecer un acuerdo, haya un arrepentimiento, haya un reconocimiento de la falta. Esa es la intención principal. Mateo 18, el énfasis que nos está dando en esta primera parte de hablar del pecado de parte de un miembro hacia otro miembro, siempre tenemos que tener en mente que no es una excusa para tomar justicia por nuestras propias manos. Descartemos eso. Es una instrucción para que el nombre de Cristo sea exaltado en su iglesia, aún en medio de los conflictos, aún en medio de las dificultades, mucho más allí. Entonces, cuando hay pecado de parte de un miembro hacia otro miembro, hay instrucciones claras sobre las cuales debemos llevar a cabo. El otro que mencionábamos es también que se debe aplicar disciplina cuando se empiezan a formar partidos o grupos dentro de la iglesia no sanos. No estamos diciendo que no puedes tener afinidad con alguien o relacionarte con uno, dos, tres. No, cuando estamos hablando de formar partidos, es en contra de los propósitos de la iglesia local, o en contra de los propósitos que Dios mismo establece para la iglesia. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Bueno, ¿a quién está llamando? Nuevamente, ¿a quiénes está llamando la atención ahí? ¿A los líderes? A la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que estemos atentos, que consideremos en la comunión que tenemos unos con otros dentro de la iglesia, que os fijéis si es que existen algunos que causan divisiones o tropiezos. Porque cuando esto se da, cuando hay estas divisiones, hay que considerar la parte de la disciplina para que esto no afecte a la iglesia local y no afecte al nombre de Cristo, como decíamos anteriormente. Y dice que os apartéis de ellos. Primera de Corintios 1 también dice algo parecido. Primera de Corintios 1, 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo.
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Dónde se estaban dando estos problemas? Dentro del contexto de la iglesia local, dentro del contexto de los santificados en Cristo Jesús, dentro de la iglesia. Y uno dice, pero si en la iglesia las cosas deben ser diferentes. Claro que las cosas deben ser diferentes, pero no hay un remanente de pecado que puede causar conflictos, y la disciplina está para reordenar aquello que quizás está desviándose del camino. Entonces, cuando se forman partidos o grupos dentro de la iglesia con una intención no santa, no piadosa, hay una exhortación a considerar la disciplina. El texto decía, os apartéis de ellos. Cuando hablamos de apartarse de ellos, o cuando decía el texto en Mateo, tenle por gentil y publicano, ¿de qué estamos hablando? De que no vamos a dirigir la palabra nunca más a la persona ni a dejarlo entrar a la iglesia. ¿A eso se refiere? Recuerden que los creyentes tienen el llamado de parte de Dios a tener comunión unos con otros en la adoración, ¿verdad? Y dentro de la adoración está compartir la palabra, el ser exhortados, el adorar al Señor juntos, el participar de la cena del Señor. Entonces, cuando habla de os apartéis de ellos, lo que está haciendo énfasis es que esa comunión ya no puede seguirla teniendo con estas personas, porque su actitud demuestra que no hay una fe genuina. Su falta de arrepentimiento demuestra que no hay una fe genuina. Por lo tanto, esa comunión en adoración a Dios, ellos ya no pueden participar. Ellos deberían, y sería imprescindible de que sigan viniendo a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de participar de la comunión, entonces a eso se refiere. No a ignorarlos o a verlos como algo, como los pecadores o los impuros, que no los podemos tocar ni hablar porque nos vamos a contaminar. No se refiere a eso, sino se refiere a que con respecto a la adoración al Señor, y evidentemente al participar de la cena del Señor, no podrían ellos participar de esa comunión porque su actitud está demostrando una falta de arrepentimiento y posiblemente una fe no verdadera. Entonces, a esa comunión se está refiriendo. Lo ideal es que cuando yo me encuentre con esa persona que ha sido excluida de la membresía o de la comunión, cuando yo me encuentre con esa persona, no le preguntes específicamente por cómo terminó el partido de ayer del equipo favorito, o quién fue elegido presidente, o cosas como. Cuando yo me encuentre con esa persona, yo debería hablar de qué asunto. ¿Cómo está tu corazón en ese asunto que no quedó resuelto y por el cual saliste de la iglesia o estás en la situación que estás? ¿Cómo está tu alma? Entonces esa sería mi motivación cuando me encuentre con esta persona. No excluirlo y no ignorarlo, ese no es el punto. No podemos ignorar a las personas y apartarnos de ellas en ese sentido. Pero cuando hablamos de la oración al Señor, ellos no podrían participar de la cena del Señor, porque esa comunión la tienen los creyentes. Y la actitud de no arrepentirse posiblemente está demostrando una fe no verdadera. Lo otro que mencionábamos con respecto, hemos hablado de que cuando hay pecado de parte de un miembro hacia otro, cuando hay partidos entre la iglesia o divisiones, también cuando hay una conducta desordenada de parte de los miembros. Y cuando hay una conducta desordenada nos referimos a cuando hay conductas o actitudes que contradigan la ley de Dios o los 10 mandamientos. Por ejemplo, 1 Corintios 5, 7 y el 11. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y permítame leer otro texto en 2 Tesalonicenses 3, el 6 y luego el 14. Pero os ordenamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Esa es la aplicación de la disciplina con respecto a una conducta desordenada de parte de un miembro. ¿Por qué? La primera parte, lo que leíamos en Corintios, vemos allí una conducta desordenada con respecto a la ley de Dios. Habla de fornicario, avaro, idólatra. ¿Dónde encontramos esos mandamientos? En la ley de Dios, en los mandamientos, ¿verdad? Entonces, infracciones o conductas que infrinjan la ley de Dios de manera continua están demostrando algo. Están demostrando que esa persona necesita ser exhortada, aconsejada, enseñada para que deje esa actitud. Pero de hecho dice: si alguno llamándose hermano, porque puede haber el caso de alguien que diga que es creyente, pero su conducta o su práctica diaria es de infringir constantemente la ley de Dios. Pero a su vez, lo que leíamos en Tesalonicenses, también el contexto habla de aquellos hermanos que estaban o decían que el Señor viene ya, y como el Señor viene ya, entonces no trabajemos, que esperemos al Señor y quedémonos esperando a la venida del Señor. Entonces lo que Él está diciendo: cualquiera que ande desordenadamente, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, y entonces Pablo está enseñando, el Señor viene sí, pero hay cosas que debemos de hacer. Hay una forma como debemos de vivir. Hay una conducta que debemos de tener dentro del contexto de la iglesia y evidentemente fuera de la iglesia. Entonces, cuando alguien se desvía o su conducta está demostrando algo diferente a lo que el Señor enseña en su palabra, es importante considerar lo que estamos hablando con respecto a la disciplina. Y lo último que mencionamos, como cuarto punto, es también es necesario establecer disciplina cuando existen creencias erróneas en el contexto de la iglesia local. Y esto es algo importante a considerar. Cuando hablamos de la doctrina, cuando hablamos de la palabra de Dios, y especialmente aquellos que se consideran maestros, porque aquellos que se consideran maestros, y si su doctrina o su creencia es errónea, como ellos se consideran maestros, ¿qué es lo que van a querer hacer? Compartir lo que ellos consideran que es adecuado. Y como la iglesia va a estar atenta y debe de estar atenta a esto, porque tenemos un parámetro, tenemos la escritura, tenemos parámetros sobre lo cual determinar qué es la doctrina correcta y cuál no es la doctrina correcta. Entonces, cuando alguien sale con alguna enseñanza errónea, extraña o herética en alguno de los casos, es importante considerar la disciplina. Puede ser que alguien lo esté haciendo por ignorancia, pero también hay casos que la Escritura menciona de que lo hacían no solo por ignorancia, sino que lo hacían ya con una intención pecaminosa, una intención desordenada. Entonces, en el contexto de la disciplina hay que evaluar eso. 1 Timoteo 1, 19 dice lo siguiente: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué está haciendo Pablo con estos hombres en el contexto de la disciplina que estamos hablando, que empezaron a hablar cosas que estaban fuera de la palabra de Dios? Y si usted lee el versículo anterior, el versículo 1:4, dice que ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Entonces, estos hombres, Himeneo y Alejandro, tenían dentro de su comportamiento que primero eran líderes dentro de los herejes, pero a su vez también ellos se creían justos en su propia opinión. Entonces ellos tenían una opinión, una perspectiva, y decían: bueno, esto es lo que nosotros creemos. Y empezaron a compartir ese pensamiento que ellos tenían. Y lo que Pablo está diciendo es que ellos tenían que ser sometidos a disciplina. De hecho, fueron sometidos a disciplina, porque lo que estaban haciendo era engañar y a su vez también a los débiles, confundir con diversas cosas que no tenían nada que ver.
¿Sí? Entonces, cuando hablamos de creencias erróneas, cuando hablamos de la palabra de Dios, la iglesia debe estar atenta a lo que se enseña. La iglesia debe estar atenta a lo que se escucha, aquí y afuera. ¿Sí? Rogamos al Señor que nos guarde de poder en algún momento desviarnos en ese sentido, que el Señor nos guarde, pero la iglesia debe estar atenta. Y ante algún error, algún error doctrinal nos referimos, pues como la iglesia está atenta, la iglesia va a decir, hermano, como que esto no era así, como que la palabra de Dios dice esto, sentémonos y conversemos el asunto. Ah, no, sí es así, hermano. Ah, no, quizás hermano está equivocado. Pero no podemos recibir y decir, dar por sentado a todo sí. Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Un discernimiento, una sabiduría que debemos de poner en práctica. Estos hombres, y hay otros casos, Tito 3:10 también habla de eso, segunda de Juan 10, con respecto a aquellos que enseñaban de que Cristo no había venido en un cuerpo, o no había sido como un hombre. Entonces, hay muchas herejías o creencias erróneas que la palabra de Dios nos enseña que fueron disciplinados, que fueron confrontadas. La mayoría de las sectas que ahora conocemos, en su mayoría, surgieron ¿de qué contexto? Surgieron de contextos cristianos, en su mayoría. De cristianos que se reunían, que adoraban al Señor, o por lo menos en una instancia parecía así, pero una herejía, un error doctrinal, un engaño, alguien que no estuvo bien discerniendo la palabra de Dios, llevó a muchas creencias extrañas que ahora tenemos. La disciplina ayuda a evitar eso. La ausencia de disciplina hace que haya más y más sectas y más personas que crean una u otra cosa que no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, en general, para terminar, nos entendimos unos minutos más. Esas son las 4 áreas generales en las cuales hay que considerar la disciplina. Cuando un miembro peca o ofende a otro miembro, cuando se forman partidos o divisiones dentro de la iglesia, cuando hay una conducta desordenada por parte de los miembros, cuando hay creencias erróneas que no concuerdan con la palabra de Dios. La disciplina es lo que Dios ha establecido en el contexto de la iglesia local para corregir aquello deficiente. Y de esa disciplina todos los creyentes, ¿sí?, todos los miembros de la iglesia forman parte y somos responsables. Amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Dios soberano, porque definitivamente la demostración de tu amor hacia los hombres fue un acto de disciplina, en la cual tu ira, oh Señor, cayó sobre Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos justificados. Ayúdanos a considerar, Señor, tu palabra, ayúdanos a considerar la importancia de la disciplina en la iglesia y a profundizar luego cada uno en la misma. Pero bajo ningún concepto, Señor, permitas que seamos una iglesia local que no considere la importancia de la disciplina y que no considere lo que tú enseñas en tu palabra con respecto a la misma. Ayúdanos a profundizar, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a tener esas cualidades o a desarrollar esas cualidades que tú describes en tu palabra, el soportarnos unos a otros, el amarnos unos a otros, el tener paciencia unos con otros. Y ayúdanos a que tu iglesia pueda guardar tu nombre y exaltarlo en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.